Hola de nuevo, aquí estamos en la segunda parte de la semana para abordar y cerrar definitivamente lo que sería este tema de organización de las actividades físicas y aventuras en el medio natural, en este caso, como os había anticipado en la clase anterior, desde el punto de vista formal, que en nuestro caso sería la educación secundaria o el bachillerato. Vamos a ver durante esta clase un poco cómo se debería organizar, cuáles son las consideraciones que se deberían tener a la hora de implementarlas en el aula. Bien, una cosa que debemos conocer es que el hecho de estas actividades, a pesar de que presentan grandes beneficios en la formación integral de los alumnos y alumnas, también presenta ciertos inconvenientes que hace que la mayor parte de los docentes no las incluyan dentro de sus programaciones didácticas, normalmente por la inseguridad o por la situación de vulnerabilidad que le provoca el hecho de hacer un tipo de actividad que a lo mejor no dominan o que se sienten inseguros. Entonces, en realidad lo que debemos hacer es buscar un cierto equilibrio entre el hecho de que debemos implementarlas en el aula, ya que es prescriptivo del currículo, y también que nos sintamos en una situación cómoda que no pues nos cause ese miedo que normalmente se genera. En todo caso, también es cierto que con la mayor formación que tienen ahora los docentes, pues ese miedo se ha ido perdiendo paulatinamente. Bien, tiene ciertas dificultades. Una es un poco lo que os comentaba en la diapositiva anterior, que tenemos cierto medio o inseguridad. También muchos docentes no las quieren incluir por la responsabilidad y la poca cobertura jurídica que tenemos en el caso de que las hagamos fuera del centro, ¿no? Y eso pues, es algo también a tener en cuenta. También otra de las consideraciones que hace que normalmente no se lleven a cabo es que en la mayor parte de los institutos pues no tienen unas instalaciones adecuadas o el entorno natural donde se podrían desarrollar no lo tienen cerca o no hay disponibilidad, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Que aunque tienen grandes posibilidades, este tipo de actividades, luego al final se descartan y normalmente se abandona su práctica, ¿no? Bien, como os decía, nadie duda que tiene un interés educativo brutal, ¿no? El hecho de simplemente hacer una actividad, aunque no fuera una típica actividad de medio natural, como puede ser el senderismo, puede ser el mountain bike o la escalada, el hecho de ir al medio natural, aunque fuera para hacer una carrera de relevos, pues seguramente sería mucho más motivador. Pero si en algún momento vamos al medio natural, aunque no sea para practicar una actividad como tal, también es importante que hagamos una formación integral del alumno y de la alumna y que incluyamos el hecho de que el cuidado y la conservación de la naturaleza es uno de los elementos más importantes, ¿no? De hecho, a día de hoy es uno de los grandes problemas que van a venir en el futuro, aparte de uno de los como tenemos ahora, que es un problema global, ¿no? Esto de los virus, pero también uno de los grandes problemas que se estaba hablando últimamente era este cambio climático, este problema que tenemos con la desertización y con que los entornos naturales se están degradando, ¿no? Entonces, también es el momento apropiado para hacer una formación y tratar de despertar la curiosidad y el interés que tiene por el hecho del cuidado y conservación del entorno más cercano. Bien, el tratamiento que debemos hacer de esas actividades como contenido escolar se encaminará a los puntos que aparecen ahí en la diapositiva, ¿no? Es un claro objetivo prioritario de la educación física que trata de desarrollar integralmente al alumno. Los principios metodológicos que debemos tratar con ellos son los que son acordes con esta etapa. Debemos tener muy en cuenta los recursos didácticos y metodológicos en cuanto a materiales y espacios que van a ser los que canalicen y que nos ayuden a conseguir los objetivos y esas competencias que queremos desarrollar y sobre todo debemos tener en cuenta qué tipo de actividades forman parte del currículum para poder abordarlas y justificar luego la elección de ellas en las unidades didácticas. Un gran apartado que también debemos considerar de este tipo de actividades son los espacios y qué función cumplen.
el papel del medio natural se va a poder justificar desde 3 puntos de vista. Uno es el eje pedagógico, el recurso metodológico y el eje temático. Y en función de cada uno de ellos, pues dependerá las condiciones que tenga en cada contexto. Y vamos a ver un poco la explicación de cada uno de ellos y por qué es relevante uno u otro. Bien, el recurso metodológico significaría que nosotros vamos a utilizar el espacio simplemente como un aspecto motivador. No vamos a hacer una actividad específica de medio natural como tal, sino que vamos a utilizar la motivación que genera un espacio diferente, como puede ser pues, un campo, o puede ser un parque, o puede ser un bosque, pues para abordar otro contenido diferente o adquirir o tratar de conseguir algún objetivo de la educación física, pero sin que tenga que ser algo específico de las actividades físicas y de aventuras en el medio natural. Un ejemplo claro, pues sería nos vamos a un parque natural y hacemos pues una clase de atletismo o hacemos carreras o jugamos al balonmano en el bosque o hacemos una actividad deportiva, voleibol o fútbol sala. Bien, eso sería utilizar el espacio como un recurso motivador para el alumnado y el concepto sería recurso metodológico. El eje temático es cuando nosotros utilizamos el espacio como un elemento para poder desarrollar en sí mismo la propia actividad que se relaciona con la actividad física y aventura en el medio natural. Me explico. Si nosotros queremos trabajar un contenido propio de actividad física en el medio natural, como podría ser la escalada, si lo hacemos dentro de un lugar que no sería acorde con el espacio donde normalmente se haría la escalada, que podría ser una roca o podría ser en su defecto un rocódromo, aunque ya no estaríamos en un entorno natural, estaríamos hablando de eje temático. Si nosotros utilizamos el pabellón para hacer una clase de iniciación a la mountain bike, estamos utilizando el espacio como un eje temático. ¿Esto qué quiere decir? Estamos tratando un contenido específico de actividad física en el medio natural, pero no estamos en un espacio adecuado, ¿no? En el caso de que utilizáramos las dos vertientes, una actividad física específica de medio natural, como puede ser la mountain bike o la escalada o puede ser el senderismo, y lo hacemos en un propio espacio que sería de medio natural, es cuando utilizamos el espacio como un eje pedagógico. Es decir, esto sería la combinación de ambos, ¿no? Utilizar el espacio y aparte de utilizar el espacio específico de medio natural, también utilizamos la propia actividad de actividad física en el medio natural. Respecto a los ámbitos de aplicación de este tipo de actividades, vamos a considerar dos diferentes. Unas aquellas que se abordan desde el punto de vista formal, que son las escolares, y otras las que se abordan desde el punto de vista no formal, que serían las extraescolares. Dentro de esas formales diferenciamos las curriculares y las complementarias. Ambas hay que decir que son obligatorias, se hacen en el horario de centro, pero difieren entre sí entre que las primeras se utilizan los recursos materiales y espaciales habituales del aula. Si fuera matemáticas, pues sería pues el aula normal de clase y utilizando pues los materiales habituales, sea el ordenador, las libretas y otro tipo de material que podamos utilizar normalmente. Si fuera la clase de educación física, pues serían por los balones, las cuerdas, las picas, los conos y utilizaríamos el espacio normal, el pabellón. Las complementarias, la diferencia que tiene es que se utiliza otro espacio diferente y se utilizan otros materiales que normalmente no tendríamos en nuestro centro de referencia. Entonces, muchas de ellas se hacen fuera. Es probable que una actividad de este tipo se efectúe fuera de lo que sería el centro escolar. Por tanto, aunque son obligatorias, podría darse el caso de que no participaran en ella todos y todas, porque las que se hacen fuera del centro y se hacen fuera del ayuntamiento, si es dentro en principio no hay que pedir permiso, aunque sí avisar, pero si se hace fuera sí que debemos pedir un permiso familiar y podría no concederse. No es lo normal, pero podría suceder y por tanto podrían dejar de ejecutarlas estos alumnos y alumnas, ¿no? Bien.
Y por otro lado tendríamos lo que serían las actividades extraescolares, que son aquellas que se hacen en horario diferente al normal del centro escolar, a partir de las 2:30. Y aunque se haga afuera y no tienen la obligación de cumplirlas y de asistir a ellas, sí que es importante que desde el punto de vista del proyecto educativo del centro, pues que no se hagan de manera aislada, que se traten de conectar unas con las otras para que el aprendizaje esté más optimizado. ¿Qué tipo de espacios tenemos que podamos utilizar para poder abordar estas actividades? Pues claramente dos tipos de espacios. Los que son los escolares, bien sean abiertos o cerrados, pues cerrados los típicos, el gimnasio, el pabellón o un patio cubierto, ¿no? Y abiertos, pues puede ser la pista polideportiva, que muchas veces hay de fútbol sala o de fútbol sala, balonmano, baloncesto, o luego espacios abiertos ya más de tipo natural, ¿no? Como puede ser una zona verde o un pequeño jardín que pueda haber en el centro educativo. Y luego, respecto a los segundos, a los espacios naturales, pues vamos a hacer referencia a los que tenemos más cerca o los que ya tendríamos más lejos, que nos tendríamos que desplazar desde, pues a lo mejor en autobús, ¿no? Pero a lo mejor en algunos que tenemos próximos, como puede ser un parque, pues a lo mejor se puede utilizar porque se puede llegar andando hasta él y no tenemos que utilizar otro tipo de recursos, sobre todo económicos, para poder luego implementar la actividad que queremos realizar. En todo caso, siempre va a ser importante que conozcamos la lejanía o cercanía de esos lugares, ¿no? Cuando hacemos una actividad en un espacio no natural, es importante que se haga una aproximación paulatina a lo que sería la actividad en el medio natural. Y me explico. Normalmente vamos a utilizar nuestro centro de referencia o nuestro espacio de referencia, que puede ser el pabellón, pues para adquirir las habilidades básicas fundamentales. Vamos a poner un ejemplo respecto si queremos trabajar una unidad didáctica de mountain bike. Nosotros utilizamos pues el pabellón, por ejemplo, para esas primeras aprendizajes a dominio de la bicicleta, habilidades específicas de ellas, y luego ya en una segunda instancia, si pudiéramos, si tuviéramos la ocasión, es cuando abordaríamos el hecho de realizar actividades de mountain bike en el propio espacio que debería realizarse, ¿no? Que es pues en un bosque o en una zona de tipo senderismo, para poder ir con la mountain bike pues por el medio de un bosque, ¿no? Eso sería la manera de ir implementando esta actividad desde lo más sencillo a lo más específico. Si fuera, pues, por ejemplo, la escalada, hombre, pues lo ideal sería, por ejemplo, en las espalderas del centro, adquirir las habilidades básicas y luego, si se pudiera, pues tratar de hacer la escalada en el espacio natural, que sería una roca, ¿no? Esto evidentemente es algo más complejo, pero sería el objetivo final de la unidad didáctica o del trabajo que queremos desarrollar. Bien, cuando tenemos en cuenta los espacios naturales, los espacios naturales, ya sea complementario o extraescolar la actividad, el hecho de elegir uno u otro nos va a condicionar mucho el tipo de actividad que vayamos a desarrollar. Entonces, vamos a tener que pensar muy bien a qué medio natural queremos asistir, para que luego se conecte un poco con lo que es la consecución del objetivo que teníamos en la unidad didáctica, que partía del centro, ¿no? Es importante que el hecho de que vayamos al medio natural se conecte un poco con la acción formativa que queremos desarrollar, y no simplemente que vayamos al espacio natural y que los dejemos allí sueltos como si fueran cabras en el monte, ¿no? Bueno, un poco así, como un ejemplo para que tengáis en cuenta. Bien, los principios metodológicos o los principios de intervención que debemos desarrollar cuando trabajemos este tipo de actividades son estos dos, y son muy claros, ¿no? Partir de lo más global o lo más específico e ir desde el centro al medio natural. Esto es un poco lo que expliqué anteriormente. Nosotros tenemos que adquirir las habilidades básicas fundamentales primero, para luego ir a las más específicas. ¿Y eso cómo se hace? Pues las más globales normalmente se hacen en el centro, porque va a ser difícil que tengamos la oportunidad de hacerlas ya en el medio natural, salvo
que a lo mejor tengamos emplazado el centro educativo pues, cerca de un medio natural, como puede ser una playa, o puede ser un bosque, o puede ser una montaña, ¿no? Esto va a depender un poco del lugar del centro educativo. Pero bueno, los principios no van a cambiar. De lo global a lo específico y del centro al medio natural. A veces se podría suprimir el del centro si tuviéramos la suerte de disponer de un medio natural al que pudiéramos acceder con extrema facilidad, que no es lo más habitual. Respecto a las consideraciones que debemos tener en cuenta para este tipo de actividades respecto a su planificación, gestión y normativa, pues en primer lugar debemos considerar que toda la actividad que queramos realizar a lo largo del curso primero debe estar incluida en nuestra programación anual de aula. Una vez que está en nuestra programación anual, debe estar en consideración con el proyecto educativo del centro y debe estar recogido en lo que sería la programación general anual, que debe ser aprobada posteriormente por el Consejo Escolar, ¿no? Entonces, en esos documentos son los 3 de referencia al margen de que esté en consonancia con el currículum de educación secundaria, en nuestro caso de Galicia, ¿no? Pero bueno, programación de aula, que forme parte o que se tenga en cuenta antes de incluirlo en nuestra operación de aula el proyecto educativo al centro, y evidentemente que forme parte de lo que es la programación general anual del centro. Bien, una vez que ya están en esos documentos, debe ser aprobado por el Consejo Escolar de cada centro educativo, y luego, muy importante, es que siempre que se haga una actividad complementaria, si ya es una actividad curricular normal no, pero si se hace una actividad complementaria, es que se pidan las autorizaciones pertinentes para salir del centro y que se haga siempre se incluya una información detallada a las familias sobre qué tipo de actividad y cómo se va a desarrollar, para que no haya ningún problema a nivel normativo posteriormente. Bien, otros aspectos a tener en cuenta. Cuando se hace una actividad en un espacio natural, evidentemente requiere una serie de permisos. No es que vayamos a tener problemas normalmente para poder acudir a ese entorno, pero deben estar avisados las autoridades competentes. Si vamos a un concello específico, pues podemos avisar al concello, pues a la Concejalía de Medio Ambiente, que es la que normalmente tendrá que dar el visto bueno a la autorización para poder estar en ese espacio natural. Y en su defecto también, dependiendo del tipo de zona natural a la que vayamos, tendremos que avisar a la Guardia Civil, que es la encargada de velar por la seguridad de esas zonas. Luego, ya como consejo, normalmente al margen del seguro profesional que tenéis o del seguro que tienen el alumnado en el centro, que en ese caso no va a haber problema, es que es bueno para vosotros y para vosotras que tengáis un servicio extra, seguro extra de responsabilidad civil, por si alguna vez pasara algo que no debería pasar, pero para evitar cualquier tipo de problemática que pudiera surgir por alguna actividad o algún problema que se diera en ello. Esto, por ejemplo, si estáis afiliados al Colegio Oficial de Licenciados o de Graduados en Educación Física, pues ya de por sí trae consigo un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Son opciones que tenéis, ¿no? Luego, pues para daros cobertura jurídica siempre tendréis esa opción de estar afiliados a un sindicato, que siempre os van a ayudar si surgiera algún tipo de problema, ¿vale? Respecto a la planificación, es tan importante como el hecho de que tengáis en cuenta la legislación. La legislación para evitar problemas jurídicos, pero luego la planificación es importante para que salga bien la actividad o las actividades que tengáis propuestas, ¿no? Normalmente va a depender del tipo de actividad y el hecho de que vais a tener que involucrar a más o menos personal, ¿no? A veces simplemente son los profesores y los docentes del centro, o si no, a lo mejor tenéis que involucrar también pues, a las AMPAs, a las diferentes entidades locales, y hacemos una actividad un poco más grande. Pero, en todo caso, siempre que sea algo así, va a requerir de cierta coordinación, ¿no? Bien, la planificación debe constar de 3 niveles, ¿no? Uno de ellos es el análisis,
el otro va a ser el diseño del proyecto y el otro la evaluación. Respecto al análisis, debemos hacer, como siempre, un diagnóstico de las condiciones, necesidades y posibilidades del centro y del alumnado. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí me encantaría hacer senderismo, hacer una actividad de senderismo de orientación, pero si estoy en una ciudad y tengo a muchos kilómetros el primer entorno natural y es caro ir allí, pues a lo mejor no puedo hacer eso. Entonces tenemos que medir un poco entre lo que queremos y lo que podemos, ¿no? Analizar los recursos disponibles, que es lo que os comentaba un poco en el caso anterior, ¿no? Si podemos adecuarnos a la economía de las familias y si podemos conseguir los materiales que son necesarios para poder abordar esta actividad. Especificar qué tipo de espacio necesitamos y luego buscar la colaboración dentro del centro para poder abordar la actividad, puesto que vosotros solos nunca vais a poder, porque no vais a poder salir nunca con un grupo de secundaria, un único profesor solo, ¿no? Eso por normativa no se va a poder hacer. Respecto a la fase B, que es el diseño del programa, pues debéis definir ya las responsabilidades de los diferentes agentes que van a acompañar a la actividad, sean profesores, monitores y los cursos y alumnos en los que están involucrados en la actividad propuesta. Especificar concretamente el lugar, los medios que vamos a utilizar para desplazarnos, cuánto tiempo va a durar la actividad y qué tipo de actividades se van a desarrollar en esta práctica que vamos a realizar. Y por último, como no podía ser de otra manera, sería la evaluación, ¿no? Es importante que tengamos definido claramente qué es lo que queremos evaluar y con qué instrumentos vamos a evaluar pues, esa unidad didáctica o esas actividades que vamos a hacer en el exterior. Bien, respecto a esa valoración que vamos a efectuar de la actividad que acabamos de realizar y que es prioritario para que cada año se optimice un poco la actividad o el aprendizaje que vais a realizar vosotros con vuestros alumnos y alumnas, pues debemos valorar todo el proceso en su conjunto. Entonces vamos a ver una serie de aspectos que son los más relevantes y que debéis considerar, ¿no? Un poco un informe, una guía para poder hacer una evaluación, ¿no? Introducción, como siempre, de todo el aspecto o de toda la actividad que vayáis a planificar, el grado de consecución de esos objetivos que habíais previsto, si hubo una gran implicación o una buena respuesta por parte de los participantes, si los recursos humanos, materiales y económicos fueron suficientes o sobraron, ¿no? que al final fue demasiado, si las actividades planteadas fueron significativas y si sirvieron para algo, si repercutieron en el aprendizaje en el alumnado o no, valorarlas. La dinámica fue buena, hubo un buen clima, ¿no? La metodología fue la adecuada, si se cumplió la temporalización, un poco el calendario o el planning que teníais previsto, y si no fue, cómo sería mejor realizarlo en el siguiente año, si las funciones de cada persona responsable se cumplieron correctamente o si hay que modificarlas, el lugar era apropiado, el desplazamiento fue corto, medio, largo, un poco valorar si el tiempo en el que tardamos en llegar al sitio vale la pena por los objetivos que luego se consiguen. Si el presupuesto que habíamos planteado inicialmente fue lo adecuado, nos quedamos cortos o largos, y luego un poco ya las conclusiones para si esa actividad debemos hacerla el año venidero o deberíamos cancelar y hacer una nueva propuesta, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco lo que serían todos los aspectos organizativos de las actividades físicas y aventura en el medio natural. Hemos visto desde un punto de vista formal, desde un punto de vista no formal, el hecho de plantearlo a través de un proyecto, si ya sería otra perspectiva diferente, y cerramos un poco lo que sería ya este tipo de actividades y su organización. Ahora lo que vamos a ver en el próximo día, nos vamos a meter como contenido ya el mountain bike y vamos a ver unas nociones básicas que debemos considerar si queremos salir con un grupo y un poco conocer un poco los aspectos básicos de lo que es la bicicleta de montaña, ¿vale? Bueno, pues esto ya nos veremos en una clase para el próximo lunes, ¿vale?
Bueno, pues que tengáis una buena semana y si tenéis cualquier duda, nos vemos en las tutorías grupales. Hasta luego.